8 de la mañana, 23 minutos, y estamos recibiendo a nuestro primer invitado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, Humberto. Me descolocó un poco con el nuevo look ese. Pensó que era otro presentador. No. Está bien, me parece muy bien. Los que tienen pelo pueden hacer eso. Habemos algunos que no tenemos esa posibilidad. ¿Qué mejor que hablar con el ministro de Trabajo del multiempleo? Entonces, usted sabe que mis otras actividades a veces me hacen tener o una barba como la que tuve durante no sé cuánto tiempo con el violinista, ahora este cambio. Imagínese cuando me vea rubio, cosas por el estilo. ¿Y en el canto? No, en el canto lo tenemos guardado todavía. Ese va a aparecer sobre fin de año. Bueno, ministro, a ver, lo veía ahí hablando con Tegallo, claro, ya polemizando sobre el tema de las tarifas. Nos equivocamos nosotros, porque en realidad no tendríamos que haber dicho en la presentación que las tarifas no aumentan hasta fin de año. En realidad el anuncio de Monsechi es no aumentan hasta el final del periodo, es decir, hasta marzo de 2020, y el nuevo gobierno decidirá qué hace. Exactamente. Ah, esa es la noticia, claro. Entonces. Sí. No lo de fin de año, sino que definitivamente por esta administración se ha determinado ya que no hay aumento de tarifa. Ayer fue así considerado en el Consejo de Ministros. Perfecto. Que el nuevo gobierno decida. Demos tranquilidad. ¿Qué permite no subir las tarifas en el próximo mes de enero? Y bueno, eso lo explicó ayer muy bien Monsechi, la serie de mejoras que se están dando en los distintos organismos públicos, particularmente ANCAP, UTE, Antel, OCE mismo, y creo que eso está permitiendo que podamos tener esta situación. Teniendo en cuenta además que en todo este periodo de gobierno las tarifas han aumentado, por ejemplo, menos que los salarios, lo cual es un dato también muy relevante, ¿no? ¿No tiene una intencionalidad electoral? No, ninguna, absolutamente ninguna. Esto es simplemente hacer las cosas como se deben hacer y cuando se pueden hacer. Obviamente estamos en un periodo, y no vamos a escapar a eso, ministro, en el que prácticamente todo lo que sucede en el país se politiza o se dice que tiene o forma parte de la campaña electoral. Por ejemplo, el propio anuncio de UPM, y me voy metiendo en un tema que tiene que ver con el desempleo, porque de alguna manera se espera que esta inversión de UPM mejore un poco, tal vez o sin tal vez. Le pregunto, el número que en este momento más preocupa al gobierno, que es el de la tasa de desempleo, más allá de que ha habido algunas mejoras en los últimos tiempos. Uruguay está en un desempleo, digamos, en el entorno del 8%. Y queremos y estamos haciendo cosas para bajarlo. La vez anterior que yo estuve por acá, mostrábamos cómo, si hacemos un estudio histórico desde 1985, cuando logramos el retorno a la democracia hasta ahora, bueno, esta tasa de desempleo sigue siendo de las más bajas de todos los gobiernos que hubieron desde 1985 hasta acá. Porque tuvimos tasa de desempleo del 12, del 15, llegamos casi hasta el 20% de desempleo. Esta es de las tasas más bajas de desempleo. Ahora, a nosotros nos duele, nos preocupa y nos ocupa, y perdonen que lo repita, cada persona desempleada, porque para esa persona que está desempleada no es el 8%, es el 100%. Para una empresa que tiene dificultades, tiene que cerrar, tiene que suspender, ese problema suyo es el 100%. Y estamos trabajando en eso. Está en marcha la ley, por ejemplo, de promoción del empleo, que es una ley que subsidia salario, por ejemplo, el 25% del salario de un nuevo trabajador que se tome. Si ese trabajador es menor de 45 años, está en marcha la ley, la misma ley establece que si ese trabajador es mayor de 45 años, el subsidio al salario es del 40%. Perdón que interrumpa, las empresas están haciendo uso de ese beneficio porque muchas veces se han diseñado instrumentos para reactivar y no tienen el eco esperado. Tenemos a esta altura unas 160 empresas que han hecho uso de este servicio. Queremos que sean más. Pretendemos y el objetivo es que sean más.
En los próximos días se estará lanzando también una nueva campaña para difundir esto. Las empresas que lo están usando están teniendo una muy buena experiencia. Hay testimonios de empresas que están teniendo una muy buena experiencia. Recordemos que además ese subsidio del cual hablábamos puede ser mayor si el personal que se toma, particularmente, por ejemplo, mujeres de sectores con carencias, de sectores vulnerables, puede llegar al 60, al 80% del salario. Esa es una de las medidas. Se han tomado otras medidas. Por ejemplo, lo que ha significado la rebaja para beneficio de las empresas del 5% de las primas o tarifas que cobra el Banco de Seguros del Estado por accidentes de trabajo. Para el sector rural se ha prorrogado la entrada en vigencia de un aumento que se iba a dar para el Banco de Seguros del sector rural, que en particular afectaba a las empresas rurales, a los productores rurales que emplean más mano de obra. Lo que ha significado la devolución del IVA al combustible para unos 20.000 productores rurales, lo que ha significado la ley de refinanciación de aportes del BPS, al cual se han amparado ya unas 9.000 empresas, y eso ha permitido regularizar la situación de unos 100.000 trabajadores. Bueno, esto que hablábamos recién, que se mantienen los precios de las tarifas públicas hasta el resto del periodo de gobierno, y estamos estudiando otras medidas. Se está reuniendo el Grupo Ministerial de Empleo, que integramos 5 ministerios: Ministerio de Economía, de Industria, de Transporte, Trabajo y Ganadería, y estamos allí también viendo algunas medidas concretas más que podamos aplicar en este sentido. ¿Cómo va a impactar UPM desde el punto de vista del mercado laboral? ¿Qué expectativa es la que tienen en cuanto a la construcción, por un lado, y luego de la puesta en marcha de la fábrica? Termino lo anterior, sí. Danilo, con otro dato. El desempleo o los problemas de empleo son un problema del mundo. En la reciente conferencia que fue hace un mes en Ginebra, en OIT, donde fuimos, y que acá en Uruguay se habló mucho de la queja, y está bien que se hable de eso, se habló mucho del problema del empleo. El problema del desempleo y los problemas de empleo son un problema mundial. Ha caído el empleo en el mundo. Y países muy cercanos como Argentina y Brasil, que redujeron derechos laborales y sociales, tienen más desempleo que nosotros. Están entre el 11 y el 13% Argentina y Brasil. Nosotros, la Europa desarrollada, está en el entorno del 8%, con países europeos que están en el 16% de desempleo. O sea, el desempleo no es solamente. Entonces creo que dentro de esta cuestión que queremos mejorar, que debemos mejorar, hay que verlo en qué mundo nos estamos moviendo. Porque una cosa es si nosotros tuviéramos 8% de desempleo y los demás estuvieran mucho mejor, bueno, entonces ahí el problema es nuestro, fundamentalmente. Cuando vemos que hay un problema general, tenemos un problema nuestro, siempre tenemos un problema nuestro, y tenemos que ver cómo esto lo vemos en el marco internacional. Nos impactó mucho la crisis argentina para que vinieran menos turistas en verano. Sí, el primer semestre 21% de visitantes argentinos menos. Bien, o sea, entonces, este tipo de cuestiones nos impactan. No es lo mismo si hubiéramos tenido un verano como veranos anteriores que con el verano que tuvimos. ¿Eso es culpa nuestra? No, eso es lo que pasa en Argentina, con un 50-55% de inflación, con una pobreza del 40%. Bueno, esas cosas nos pesan porque la mitad del turismo uruguayo o más es argentino. Entonces, bueno, tenemos que en este marco ver cómo hacemos cosas. Y en este marco se ubica UPM. ¿Y entonces cómo va a impactar entonces en la reducción del desempleo estos nuevos puestos de trabajo? En primer lugar, mi alegría, mi satisfacción por haber concretado el UPM. Es la gran noticia. Y creo que debiéramos celebrarlo de UPM. Es la mayor inversión en la historia del Uruguay. La mayor inversión de la historia del Uruguay. Debiéramos estar celebrando. Es la mayor inversión de una empresa finlandesa fuera de Finlandia. Eligieron Uruguay.
¿Por qué eligieron Uruguay? ¿Por qué no fueron a Paraguay? ¿Por qué no fueron a Brasil? ¿Por qué no fueron a Argentina? ¿Por qué no lo hicieron en la propia Finlandia? Eligieron Uruguay. Felicitémonos porque eligieron a Uruguay. Y esta es una gran cosa. Y acá se pusieron muchos palos en la rueda, y todavía se siguen poniendo algunos. Y yo creo que ahora todos tenemos que tirar del carro para adelante. Nosotros queremos llevarle la mayor tranquilidad, la mayor garantía a los trabajadores uruguayos, a las empresas uruguayas, de cómo esto está marchando. Y esto lo quiero decir con absoluta franqueza, Yo estoy convencido de que este es un gran proyecto, soy hincha de este proyecto desde el primer momento. ¿Está bien? Acá se podían haber hecho las cosas de dos maneras. Se podían haber hecho las cosas como siempre se hicieron, que es que viene una empresa y dice, yo voy a invertir, invierte, hace las cosas, después aparecen los trabajadores van allí, trabajan, si se pueden organizar, se organizan sindicalmente, defienden sus derechos, tratan de mejorar las cosas, y esa es una forma que se podía haber hecho esto. Se podía haber hecho así. Es más, antes se hizo así. Nosotros decidimos, y acá hubo una actitud muy importante de la empresa UPM, y también hubo una actitud muy importante en el 2017, por ejemplo, del PIT-CNT, de los gremios. Dijimos, no, vamos a hacer las cosas de otra manera. Vamos a prepararnos antes, vamos a prepararnos 2 o 3 años antes, que es lo que estuvimos haciendo, para tratar de tener todo lo más que podamos pronto para cuando se inicie la obra. Y ahí iniciamos en 2017 un proceso de diálogo muy intenso con la Cámara Metalúrgica, con la Cámara de la Construcción, con el PIT-CNT, con el ZUNCA, con la UNRWA, que es el sindicato metalúrgico, con la propia empresa, el gobierno, para ver cómo preparábamos todo esto. O sea, en vez de hacerlo como se hizo siempre, que es que una empresa venía y arrancaba y después se veía qué pasaba con la gente y con las otras empresas que había que contratar, pues acá UPM va a contratar para hacer esta inmensa obra unas 600 empresas. 600 empresas. ¿Ah? ¿Usted descarta que en el marco de esas reuniones entre empresarios, trabajadores, gobierno y UPM se hayan dado concesiones que a otras empresas uruguayas no se les da? Porque fue un tema de discusión, si UPM, desde el punto de vista de las garantías laborales y sindicales, daba concesiones o no, el gobierno a UPM. Nosotros creo que hicimos lo que teníamos que hacer correctamente, estamos absolutamente satisfechos de lo hecho, con absoluta transparencia como nunca. A ver, ustedes son periodistas. Pero la oposición dice que el gobierno fue poco transparente en la información. Eso es mentira. Mentira, directamente, así, no uso otra palabra, ¿no? ¿Está bien? Está todo publicado. Cada vez que firmamos un documento lo publicamos. ¿Está bien? Cuando firmamos el Acuerdo Laboral Marco, que es un gran documento, en septiembre del 2017, hace 2 años, lo publicamos el mismo día que lo firmamos. Lo firmó la Cámara Metalúrgica, la Cámara de la Construcción, el PIT-CNT, el ZUNCA, la UNRWA, la Federación de Obreros Papeleros, UPM y el gobierno. El mismo día lo publicamos. Cuando se acordó el primer precontrato, que fue en noviembre, 7 de noviembre, lo publicamos el mismo día. Ahora, cuando se anunció por parte de UPM el pasado martes 23 de julio que UPM llamó al gobierno a las 5 de la mañana para decirle resolvimos que sí, el mismo martes 27 publicamos los documentos. Ustedes pueden entrar ahora, quien lo desea hacer, a la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la página web de la Presidencia. Están todos los documentos publicados. ¿Está bien? Entonces, máxima transparencia. Cuando se hizo
Botnia o UPM-1 y cuando se hizo en Montes del Plata no sabíamos nada. Nada. ¿Está bien? Nada. Cuando se resolvió, yo tengo por acá la resolución de octubre del 2004, que también fue en campaña electoral. En ese documento de resolución del gobierno adjudicando lo que fue Montes del Plata, no hay una palabra referida a los derechos laborales. No hay una palabra. Acá hemos firmado acuerdos, resoluciones, cuestiones. Y en esto de la transparencia, esto ha sido clave porque a mí me llama la atención una contradicción que hay. Dicen, hay secretismo, pero yo lo hubiera hecho mejor. ¿Cómo cierra eso? Porque si hay secretismo... No se sabe cómo se hizo. No sabe cómo se hizo. Entonces, ¿cómo es que vos decís que lo hubieras hecho mejor? ¿Está bien? Lo otro es que yo creo que acá hay... Por ejemplo, yo tomo las palabras de este excelentísimo profesor, grado 5 de Derecho al Trabajo, que es el profesor Juan Razo Delgue, que dice que en estos temas laborales esto que se ha logrado es lo más importante que se ha logrado después del siglo XX. Esto lo dijo el profesor Razo en una entrevista hace pocas horas en el programa En Perspectiva de Cotelo. Y esto yo creo que hay que estudiarlo. Nosotros recomendamos que aquellos que tengan tiempo, que tengan ganas, que se quieran interesar, que lean todos los documentos que están publicados en lo laboral. Allí tomamos en cuenta, por ejemplo, el acuerdo laboral marco que se firmó, como decíamos, yo tengo acá la copia, con las firmas. Esto se firmó en 2017, en septiembre del 2017. Y esto lo firmó, por ejemplo, por el PIT-CNT, Fernando Pereira, Marcelo Audala, Óscar Andrade y Julio Burgueño. Lo firmó la Cámara de la Construcción, la Cámara Metalúrgica, UPM, nosotros. Y acá, por ejemplo, se dice, cuando un tema que está en discusión en estas horas, mecanismos de prevención y solución de conflictos, es el punto 6. En el punto 6 se dice, por ejemplo, en el punto 6, número 2, funcionamiento de diversos ámbitos bipartitos o tripartitos de conciliación y mediación, ordenados, escalonados y sucesivos, con fines preventivos, con procedimientos y plazos en cada ámbito, que contribuyan efectivamente a lograr la mejor solución de los problemas y evitar el desencadenamiento de conflictos. ¿Eso es habitual en todas las empresas? Esto es lo que incluimos en la resolución del Ministerio y del Poder Ejecutivo. En el punto 4, también de esto que fue firmado el 12 de septiembre, dice, no adopción de medidas por las partes, o sea, ni por la empresa ni por los sindicatos, que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades en la obra antes de haber finalizado total y formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas. Esta es la base de la resolución que adoptó el Poder Ejecutivo el 15 de julio y que dimos a conocer. Pero yo puedo ir más allá por la pregunta que muy bien hacía Danilo. Yo tengo acá, Danilo, lo que es el convenio de prevención de conflictos del sector de la construcción. O sea, firmado entre el ZUNCA y las 4 cámaras de la construcción. Que es anterior, además, a este anuncio de UPM. Que esto es del 18 de noviembre del 2016. O sea, tiene 2 años y medio. Por eso digo. Y además es consecuencia de un convenio firmado en el 2013. Y fíjense ustedes, acá tenemos
No solo el pelo, Humberto, me tengo que poner los lentes también. Dice, protocolo de prevención y atención de conflictos. Firmado esto en 2016. Dice, invocado el protocolo, cuando hay un conflicto, las partes dejarán en suspenso las acciones que motivaron dicho acto mientras se transita por los mecanismos aquí previstos. 3. Durante el desarrollo del mismo, las partes se comprometen a no innovar hasta agotar las acciones previstas. 4. Las partes deben comunicar a la dirección de la obra, al delegado sindical del centro de trabajo, así como también al ZUNCA y a las cámaras empresariales, según corresponda a los puntos que se consideren oportunos tratar. 5. Dentro de las 48 horas hábiles de presentado el mismo, se deberá abrir una instancia bipartita de negociación en el centro de trabajo entre los sectores. Las partes de común acuerdo podrán prorrogar esta instancia de negociación. Yo voy leyendo los aspectos fundamentales. Bueno, esto mismo es lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo. Que además la resolución del Poder Ejecutivo cita este convenio. Cita y lo hace parte de la resolución. Por tanto, acá no hay ningún gato encerrado. ¿Está bien? Absoluta tranquilidad a los trabajadores del país, a las empresas, porque esto se quiso hacer de esta manera. Quisimos prepararnos antes porque ya tenemos que largar. A ver, mañana nos reunimos. ¿Como para poder trabajar en este nuevo emprendimiento de UPM? ¿Hay suficiente personal calificado para poder acceder a esos puestos de trabajo? Hay mucho más personal calificado que cuando tuvimos UPM-1 y Bodnia y la planta de ciclo combinado de Hyundai ahí en Puntas del Tigre. Hay mucho más que eso, pero además, y agradezco su pregunta, vamos a capacitar desde ya, gente, antes de que empiece la obra. Quiero destacar esto de la tranquilidad que tenga la gente. Porque para las empresas, reitero, se van a contratar unas 600 empresas. Se van a contratar 6.000, 8.000, 10.000 trabajadores según las distintas instancias. ¿Cómo se va a hacer eso? Primero, nosotros vamos a estar anunciando en detalle esto seguramente la próxima semana, quizá el día lunes. En detalle, ¿qué tiene que hacer la gente? Por ahora la gente no tiene que hacer nada. Para anotarse, para trabajar. Por ahora, nada. El lunes se anuncia entonces cómo es. El lunes o martes vamos a estar anunciando en detalle. Nos reunimos mañana nos estamos reuniendo con UPM, con la Dirección de Trabajo del Ministerio, la Inspección del Ministerio, el INEFOP, la Dirección de Empleo, para seguir avanzando, porque hemos venido trabajando todos estos días en esto. Pero es diseñar el mecanismo, digamos. Pero de cómo emplear a la gente. Primera garantía, Danilo, y esto es muy importante, los trabajadores que deseen, que aspiren a trabajar en UPM, se van a anotar en un lugar que se llama Vía Trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Está bien? Las empresas que deseen contratar gente tienen que ir a ese registro a buscar. Acá no corre más la tarjetita de los políticos para otorgar empleo. ¿Está bien? Va a haber ese registro. Los trabajadores van a ser capacitados previamente. Miren, permítanme. ¿Capacitados a través de qué mecanismos? ¿Del INEFOP? Capacitados a través del INEFOP, a través del FOCAP, que es el Instituto de Capacitación de la Construcción. Pero miren, por ejemplo, está previsto capacitar ya pronto, empezar, 800 personas. 200 personas para lo que sería construcción. Personas que no tengan experiencia previa se las va a capacitar. Y 600 personas con experiencia previa en oficio. Miren, por ejemplo, se van a capacitar 60 personas en montaje de andamio, 60 personas operador de equipo, 30 personas en encofrados, 60 personas en montaje, 30 personas de cañista, 60 personas soldadura básica, 30 personas soldadura avanzada, 60 personas en aislaciones, revestimiento y cerramiento, 60 personas en electricidad y montaje eléctrico, 30 personas en montaje de instrumentos, 60 personas en pinturas, otras especialidades. Así estamos. Esto lo dice el protocolo de formación que fue firmado por los delegados del ZUNCA, de la UNRWA, de la Cámara Metalúrgica, de la Cámara de Construcción, de UPM y nosotros.
Se va a hacer además formación en salud laboral, porque acá hay un objetivo de 0 accidente grave. Entonces, reitero, la mayor tranquilidad a la gente. Que la gente por ahora no tiene que hacer nada. Digo esto porque ya la gente está llamando al ministerio, está yendo a las oficinas. ¿Está bien? Entonces, por ahora no hay nada, pero lo vamos a estar anunciando específicamente la semana que viene con el máximo detalle. Bueno, vamos a estar atentos a los anuncios. Hemos tenido unos cuantos minutos, pero obviamente lo vasto del tema y por algo van a ser los anuncios correspondientes y será seguramente materia informativa, más que nada por el gran interés también que en muchísimas personas genera la posibilidad, obviamente, de poder estar incorporándose, trabajando en la obra. Nos ha quedado mucho para charlar con el ministro de Trabajo y Seguridad, siempre nos es por poco y corto el tiempo. Hoy había no un tema, un temún, y seguramente será motivo de nuevas convocatorias. Ministro, le agradezco mucho ¿Qué no me dejan 30 segundos? Sí, cómo no. Mire, lo otro que quiero señalar, se ha dicho en estas horas, hay que negociar cuando los trabajadores estén en la obra. Y está bien, se va a negociar. La resolución del Poder Ejecutivo lo dice. Cuando la gente está trabajando, se va a negociar. ¿Ven? Ahora, siempre se negocia antes. Por ejemplo, el convenio que firmó el Zunca hace un año y pico. La gente que empieza a trabajar hoy, hoy hay trabajadores de la construcción que hoy empiezan hoy a trabajar. Hay obras que se empiezan hoy. Esa gente está trabajando hoy con derechos que se firmaron hace un año o 2 o 3. O sea, no es siempre que hay que hacer, y además tampoco la otra cosa, ¿no? O sea, creo que somos partidarios de la negociación por sector de actividad y no por empresa. O sea, no caigamos en que solo debe haber negociación por empresa. Yo no creo que eso se quiera por parte de algunas expresiones. Y permítanme algo que quiero aclarar, porque ustedes han sido difusores de esto. Hace pocos días hubo un hecho lamentable que fue un escrache que se hizo por parte de trabajadores curtidores en la casa del presidente de la República. Ustedes tomaron ese tema. Bueno, primero, hubo un pedido de disculpas el viernes pasado del PICNT por esa acción. Segundo, no tenían razón los trabajadores. Si ustedes quizás recuerdan, los trabajadores reclamaban que había 30 trabajadores que no tenían derecho al seguro de paro y por eso pedían un proyecto de ley que les diera derecho al seguro de paro. Bueno, tenían derecho al seguro de paro, hoy están en seguro de paro, no habían averiguado. Los llamamos, nos reunimos ese mismo día, les informamos que tenían derecho al seguro de paro, hoy están gozando del seguro de paro. O sea que eso, que la verdad que nos dolió mucho el escrache en la casa del presidente, una cosa inmerecida, además estaba basado en un argumento no real. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida.